Buenas noches, ingeniero. Esta es la tutoría número 4 de programación y algoritmos. Para comenzar, tenemos funciones en Excel. La primera obtiene la parte entera de un número. La segunda redondea un número decimal a dos cifras. La tercera trunca un número decimal a dos cifras. La siguiente obtiene un número aleatorio de 0 a 1, como el ejemplo que se ve que es 0.7845. La siguiente obtiene las cuatro características de la derecha de la palabra camal. Y la última obtiene las cuatro características de la izquierda de la palabra camal. También se puede usar funciones anidadas, como por ejemplo in random por 10, que obtendrá el entero de un número aleatorio del 0 al 1 multiplicado por 10. Por consiguiente, tenemos operador, que es un símbolo matemático que indica que debe ser llevado a cabo una operación específica. De ahí tenemos los operadores aritméticos que, según González 2014, estos operadores se ocupan de realizar operaciones matemáticas. De los más comunes tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Variable. Sirve para almacenar información y datos, ya sea de tipo numérico, alfabético o alfanumérico. Se puede identificar a la variable mediante un nombre, el mismo que debe empezar siempre con letra, nunca con un número o dejar espacio en blanco y evitar el uso de tildes. Según Wanzabat 2014, los programas almacenan datos que manejan variables. Las variables tienen un nombre y un tipo de dato. Es importante escoger nombres que representen bien el contenido de la variable. Las variables representan un espacio de manera en la memoria RAM que guarda un valor que sirve para algún proceso en particular. Dicho valor puede ser modificado en cualquier momento. Ejemplos de variables son casa, dato, nota, nombre, en letra, encender y etc. Como se trata de variables que pueden almacenar información, se les asigna un valor, sea cualitativo o cuantitativo. También hay algunas reglas para nombrar a las variables, que son: 1. Dé el nombre a la variable de acuerdo a lo que representa. El nombre debe ser lo más corto posible, pero sin dejar de representar lo que el variable guardará. 2. No use espacios en el nombre de la variable. 3. Comience el nombre de la variable con una letra. 4. No utilice ningún símbolo que se use como operación matemática, como puede ser la suma, la resta, el asterisco y entre otros. La computadora reconocerá este símbolo como operador matemático, convertirá la variable en dos o más variables y tratará la variable como una expresión matemática, por lo cual no debemos utilizar estos símbolos matemáticos. 5. Una vez incluido el nombre de una variable para representar un dato específico, debe usar exactamente el mismo nombre en todos los lugares donde utilice este dato. Porque si utilizamos otro nombre, se van a confundir las variables y va a haber un pequeño conflicto donde comenzamos a correr el programa. 6. Sea consciente con el uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Algunos lenguajes hacen diferencia entre estas letras. Y por último tenemos el 7. Nos dice: utilice los estándares de nombres establecidos en su lugar de trabajo. Estos estándares pueden cambiar dependiendo de la compañía o organización en donde trabaje. Luego tenemos dos ejemplos de variables. En el primero nos pide nuestra edad, luego nos pide el efectivo, luego la ciudad, luego el zip code, que sería el código postal. Y ahí esto lo podemos encontrar casi en los correos que mandamos a otros seres queridos que están
En otros países también hay un poco parecido esto, donde comenzamos a crear alguna cuenta bancaria web, donde nos piden nuestra edad, nuestra ciudad y nuestra dirección. Es casi parecido al primer ejemplo. Y en el otro ejemplo tenemos una variable que son de operaciones matemáticas, como puede ser la suma, resta, multiplicación y división. Y nos pide en el primero el primer número, luego nos pide el segundo número, luego comenzaría a sumar el primer valor que dimos con el segundo valor. En la quinta línea comenzaría a hacer la resta, restar el primer número que dimos con el segundo número que dimos. La sexta fila comenzaría a multiplicar el primer número por el segundo número que dimos, y en la séptima fila comenzaría a multiplicar, pues a dividir el primer número por el segundo número que pusimos, y en las últimas filas, que sería del 9, 10, 11 y 12, nos daría los resultados que serían de la suma, resta, multiplicación y división de los valores que pusimos al inicio. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.